Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos la visión del remanente. Hoy tendremos un poderosísimo tema que yo sé que será de gran bendición para muchas vidas. Dios mío, qué bendición es poder estar acá con ustedes juntos en familia. Hoy tenemos un tema que yo sé que será de mucha bendición. Yo te pido que no lo cambie, yo te pido que te quedes ahí y que comparta con nosotros estos minutos de bendición. El Padre ha puesto una palabra en nuestro espíritu y queremos compartirla contigo. Así que queremos hablar con el tema el peligro del exceso. Wow. Hay gente que tienen exceso de confianza y queremos hablar sobre ese tema. Y para esto tenemos una cita bíblica en Jeremías capítulo 17 del verso 5 al 10. Dice así, por ser palabra de Dios, la vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice que maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y se aparta de su corazón del Señor. Amén. Escúchenme bien. Gloria a Jesús. Escuchen, esto está tremendo, hermano. Está poderoso. Oiga lo que dice, yo quiero volver a repetirlo. Maldito aquel que confía. Dice, maldito aquel que confía en los hombres y que se apoya en su fuerza humanas y aparta su corazón del Señor. Wow. Eso está tremendo, hermano. Nosotros tenemos que ver que hay muchas personas los cuales de una manera u otra llegan a tener un exceso de confianza. Y a raíz de entrar en un exceso de confianza, muchas veces ya se creen que son profesionales en su área, que ya ellos pueden tener dominio sobre muchas cosas. Y ese exceso de confianza es muchas veces que lo lleva al fracaso. Cuando la persona ya tiene ese gran exceso de confianza, de querer dominar la cosa a su antojo, se llega con la sorpresa que muchas veces queda siendo eliminado, a veces por eso mismo que tiene exceso de confianza. Es un peligro, ¿saben? Es un peligro cuando ponemos más la confianza en los hombres que en Dios. Porque podemos ver que el hombre es ilimitado, pero Dios no tiene límite. Donde el hombre no puede ir, Dios va. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Por eso es que la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo que está buscando es que nosotros pongamos la mirada, la confianza en Dios. Es impresionante, Eugenia, porque la mayoría de personas que se han extralimitado en un exceso de confianza terminan, mira, hay personas que saben nadar, Sí. y otros que no saben, Que muchas son veces expertos en esa área. muchas veces no se arriesgan a entrar a agua muy profunda, pero muchas veces hay personas que son profesionales en su área y llegan a tener un nivel de exceso de confianza, Sí. sabiendo cuáles son sus limitaciones. Por ejemplo, hay personas que saben que ellos no aguantan Tanta profundidad. Quizás saben que su cuerpo no está ahora No mismo resiste. lo más robusto y fuerte para poder alcanzar aquellas metas, y con el nivel de veteranía ellos sienten que sí lo pueden hacer. Escúchenme, sí lo pueden hacer. Porque se apoyan en su propia fuerza. Se apoyan en su propia fuerza. Ahí que está el peligro. Entonces ahí entra el peligro. Entonces, cuando la persona entra en este nivel, tú ves que hay personas que tú dices, pero era un profesional, ¿y por qué se ahogó? ¿Por qué si él sabía? Por el exceso de confianza. Ay, ay, ay. Y ese exceso de confianza está entrando en los altares, está entrando en las iglesias.
está entrando en lo que tiene que ver el nivel espiritual, el exceso de confianza. Gente que ya no oran para ir a una actividad, personas que ya no ayunan, no buscan a Dios. Y este tipo de exceso de confianza ya, que ellos se creen porque se saben 2 o 3 textos bíblicos, entonces tienden a decir, ya yo me las sé todas. Yo soy el papa upa, como dicen. Eso es lo que dicen. Entonces, el exceso de confianza es que trae la calamidad y la muerte espiritual. Así es. Hay personas que duran un mes predicando, pero no duran ni siquiera 4 horas orando en el secreto. En el mes entero. En el mes entero. No se le acumula 1 hora de oración. No, que no tienen tiempo. ¿Me entiendes? No tienen tiempo porque, ¿cómo te digo? Son personas que ya son sabios en su propia opinión y ya ellos operan con lo que ellos saben. Están operando en odre viejo, porque cuando tú buscas a Dios con continuidad en el espíritu, te renueva. Dios te renueva tu fuerza. Te renueva en el espíritu. Te renueva. Es importante aclarar los excesos de confianza. Escúcheme, por favor. Jonás tuvo exceso de confianza. Y quizás tú digas, ¿por qué? Sí, porque Jonás, sabiendo lo poderoso que es el Señor, huyó de la presencia, huyó para Tarsis, quiso esconderse de la presencia del Señor. Como él sabe que Dios es un Dios de misericordia, el exceso de confianza lo llevó a ir a esconderse, a buscar la manera de esconderse de la presencia del Señor. Y no pudo. Y Dios tuvo que levantar una tempestad fuerte donde casi iban a morir todos los que andaban en el naufragio, los que andaban en la embarcación. Así es. Buscaron la manera de saber por qué era el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está aconteciendo esto? Si todo estaba bien, si en el mapa se veía todo estaba bien. ¿Y ahora qué aconteció? Lo que pasa es que había alguien que estaba huyendo de la presencia del Señor y el exceso de confianza que él provocó esto, provocó la ira del Señor. Y dice la Biblia que echaron suerte y esa suerte cayó en Jonás y tuvieron que sacarlo de la embarcación y dice que hubo un pez gigante, se lo tragó, pero ahí clamó a Dios y el Señor le dio la oportunidad y dice que el pez lo tragó en tierra. Ahí él pudo entender que él tenía que cumplir con Dios y no manejarse en su propia prudencia, en su, como tú dices, en el exceso de confianza. Sí, porque él creía que era como él pensaba. Como él le parecía. No, pero no era así. Esto pasó también con Adán y Eva. Ellos tuvieron exceso de confianza. Sí. Ellos sobrepasaron los límites. A ellos se le habló algo y se le dijo. Se le puso pautas. Y se le puso pautas, directrices, para que ellos no sobrepasaran. Y ellos excedieron el exceso de confianza y eso produjo la muerte espiritual de ellos. Eso produjo a que ellos, de ser libres, se convirtieran en esclavos. Y esa esclavitud pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y estáis destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero por qué vino eso? Por el exceso de confianza. El exceso de confianza. Cuando tú tienes exceso de confianza, ya tú dejas de confiar en Dios. Ya tú dejas de confiar en Dios. Ya tú te vas a tu propia prudencia y tu propia prudencia no te llegará lejos. Por eso la Biblia dice, alejaos de mí, nada pueden hacer. Acercaos pues a mí, yo me acercaré a vosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. La Biblia dice, venid a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. El exceso de confianza tiene a gente inválido, tiene a personas castradas, que su ministerio no funciona, que no caminan bien, no fluyen en la dimensión espiritual, porque al alejarse del Señor, así mismo se le acabó la fuente que le daba la gracia cuando predicaban, el denuedo, así sucesivamente. Es así, cuando la gente tiene exceso de confianza, dejan de hacer la cosa que sí lo ayudó en un momento determinado. ¿Cómo así?
Hay gente que los silicios lo ayudaron mucho. Claro. Hay gente que están en una posición hoy, fue a través de esos sacrificios, esos silicios, esos ayunos que hacían delante de Dios. La Biblia dice que hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Y desde la antigüedad se usaba lo que era sacrificio. Hacían eso delante de Dios y eso levantaba a mucha gente. Claro. Y ya la gente dice que eso no funciona, que eso no es así. Ya la gente está esquematizado. Sí. Se pudiera decir. Una persona esquematizada es una persona que está cuadrado, que ya entiende que ya lo sabe todo y esté esquematizado, ya no sale de ahí. Y la palabra del Señor dice que son nuevas cada mañana. El Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Es impresionante que yo como predicador he predicado bastante y seguiré predicando con la ayuda del Señor. En el nombre de Jesús. Y cada vez que yo leo la Biblia, hay algo nuevo. Yo soy muy amante a las historias y una de las historias que para yo comenzar un mensaje siempre utilizo la historia de Adán. Y cada vez que la leo, la leo, siempre hay algo nuevo. Te decía eso en estos días. Sí, la Biblia dice que la palabra de Dios nueva cada mañana. Y la gente dirá, pero ¿por qué Darwin siempre predica de Adán? Cada vez que yo lo oigo, pero si tú te fijas, son diferentes. Son diferentes. Cada el mensaje es diferente. Cada vez es más diferente, es más robusto, es más comprensible. ¿Por qué? Porque aprendí a depender del que da la clave, del que da el denuedo. Si tú aprendes a depender de él, el exceso de confianza no llegará a tu vida. En una ocasión, por un exceso de confianza, un joven profeta, la Biblia dice que Jehová le dijo, vete a donde Jeroboam, porque este Jeroboam sacrifica a los ídolos y yo quiero que ese altar de acera, ese altar sea derribado. Y cuando el profeta llegó, profetizó sobre el altar donde Jeroboam sacrificaba para los ídolos y dijo, altar, altar, así dice Jehová. Y el altar se arruinó. Así es. El altar se arruinó. Cuando el altar se arruinó, automáticamente el rey lo señala y la mano se le quedó seca. Dios mío. Porque señaló a un hombre de Dios que no andaba bajo su propia fuerza, sino bajo la autoridad de Dios. Dios mío. Y al andar bajo la autoridad de Dios, eso le ayudó para retener o repelar los ataques en contra de él. Santo Dios. La Biblia dice que luego que este muchacho hace esta gran hazaña, el hombre le dice, haz que mi mano vuelva igual que la otra. Él oró, la mano se le restauró, porque recuerde que la mano el brazo entero se le secó. Acontece lo siguiente, el joven se va y un hijo de un profeta le dice al padre, padre, he visto algo. Y fue que vi que un profeta declaró la palabra y esto sucedió. El padre entonces le dice al joven, ¿por dónde corrió? Enséñame el mulo. Le cayó atrás el profeta y el profeta parece que un exceso de confianza se detuvo. Wow. Cuando él se le dijo, no beba, no coma y no vuelva por el mismo camino. Así es. ¿Qué hacía este muchacho parado ahí, sentado ahí? ¿Qué hacía? Santo Dios. Lo que pasa es que hay gente que se detienen a celebrar su victoria sin saber que todavía hay más guerra que pelear. No era el tiempo. Él tenía que seguir caminando. Él se paró. Sí. El exceso de confianza sí. hace que la gente se detenga y crean que ya lo lograron todo. Wow. Que por una hazaña que tuvieron, ya yo aquí terminé, ya yo Dios hice una concentración, mío, esa concentración fue lo último. Ya yo eché un demonio fuera, ya yo tengo yo soy a mí, conmigo hay que hablar. Ay, Dios mío, Padre. Conmigo hay que hablar. Entonces este muchacho en el exceso de confianza se sentó, digo, ya yo hice lo que el Señor me dijo.
ya yo no tengo, pero él no terminó de salir del lugar que Dios Jehová le dijo. amado. Entonces, ¿qué fue? Fue atrapado por un profeta viejo. Dios mío. Por un profeta viejo. Y el profeta le dice, ven conmigo. Y él dice, no, porque Jehová me dijo que no coma y que no vuelva por el mismo camino. Así es. Entonces el profeta viejo, hablando mentira, le dijo, a mí se me apareció un ángel. Le habló mentira. Y me dijo que te lleve a comer. Ay, Padre amado. ¿Tú sabes dónde está el problema? Sí. En que si ya Dios te dijo una palabra a ti, tú no tienes, no importa. El apóstol Pablo dijo, ni por carta, ni como si fueran nosotros. No le creáis. No. Entonces este muchacho dejó la gracia por ir detrás de un plato de comida y se perdió. Yo me imagino que este profeta iba a ser grande. Grande. Pero el grande. exceso de confianza lo limitó. Tenía la autoridad de Dios. Lo limitó el exceso de confianza. Sí. Y aquel muchacho todavía no se hubiera llevado el bocado a la boca cuando recibió palabra del mismo profeta viejo. Del profeta viejo. Que le dijo a él que la única vez que Dios lo usó fue cuando le dijo al profeta joven, te matará un león por el camino porque desobedecí. Dios mío, Padre. Entonces el exceso de confianza tiene a jóvenes caminando bajo una dirección muy rara. ¿Por qué el exceso de confianza es tan peligroso? Eugenia, la Biblia dice que los hijos de Aarón encendieron un fuego extraño, Dios mío, que el Dios no conocía. El exceso de confianza está llevando gente a llevar cosas a los altares que no son indicadas por Dios. Dios mío. El exceso de confianza hizo que estos muchachos prendieran un fuego extraño que no era el de Dios. Que no era el de Dios. Ay, y vino fuego de Jehová y lo consumió. Y lo mató. Santo Dios. El exceso de confianza, hermano, no tenga exceso. No te vayas tan lejos. La Biblia dice que Sansón, con la quijada de un buey, mataba a 1000 hombres. Era un hombre extraordinario, con una fuerza de parte de Dios impresionante. ¿Qué le sucedió a Sansón ya que tenía un voto nazariato? El exceso de confianza comenzó a hacer cosas que no debía. Wow. Y al ver que todavía la presencia de Dios estaba con él, él pensaba que estaba bien. Porque está el problema de hoy en día, que Dios le está dando para que se arrepientan y lo deja, fluyan en su ministerio, fluyan en su llamado. Mira, Sansón no podía poner la mano a cosas muertas. No. Sansón no podía beber sidra. No. Sansón no podía, escúcheme, no podía enamorarse de una mujer que no fuera del linaje que él pertenecía. Así es. Escúchame lo que te estoy hablando. Sobrepasó todos estos límites. Él tenía pauta y todita la violó. Violó todo esto de tal manera que se convirtió en el hazme reír de los filisteos, porque Dalila, importunándole su corazón, le decía cada rato, Sansón, los filisteos contra de ti. Intentando ella que Sansón le dijera. Con lo que le envolvían. Lo rompía. Y ella llorando, importunando, le decía, tú me mientes. Tú no me dices de dónde viene tu fuerza. Y después, por el exceso de confianza, le digo, si me cortaran las guedejas, mi fuerza se debilita. Lo amarraron y Dalila le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. En contra de ti. Cuando fue a buscar el espíritu ya se viera. Ay, Dios. Hay gente que por el exceso de confianza el espíritu se fue de ellos. Maya Sanda. Dios mío. El espíritu se le fue. La Biblia dice, no os contristéis al espíritu con el cual fuiste sellado para la redención. Dios mío, Padre, un lazo engañoso. El exceso de confianza. Padre. Pero hay más historia. Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Dios mío. Pero yo te voy a decir algo. Y la Biblia dice que Elí era un sacerdote. Un sacerdote y sus hijos venían de ese linaje. Sí.
no fue que ellos de la noche a la mañana se convirtieron en impíos. No, ellos tenían tiempo en eso ya. Ellos fueron frecuentando y viendo que nada pasaba, Ellos violaban las mujeres. No, porque ellos estaban operando en su propia concupiscencia. Dice que cuando iban a llevar una ofrenda a Jehová, ¿sabe qué hacían ellos? Lo cogían. Lo cogían, sí. Metían en el garfio, en el peró. Sí. Y ellos le decían a la gente, pero espérate que se cose y después ustedes la cogen. Y le decían, no. Le quitaban la carne. Mío. Violaban a las mujeres que iban a llevar y a limpiar el templo. Y todo ese tipo de cosas. Te estoy hablando que el nivel del exceso de confianza. Y ahí se pasan de la confianza ahí. Hizo que un día, Santo en Dios. Tiempo de guerra, estos dos muchachos cayeron muertos. Sí, como muertos. Así y es. Cuando llevaron la noticia al padre, que estaba sentado, ya estaba gordo y ciego, dice que cuando le dijeron la noticia que Orni y Finé habían muerto, dice que cayó y se desnucó. Sí. Y estaba allí la esposa de uno de ellos, embarazada, y dio a luz de una vez un niño y le puso Icabod, que significa traspasada es la gloria de Dios. Santo. Pero ¿por qué viene esto? Por el exceso de confianza. Dios mío, Padre. El exceso de confianza. En manejarse en su propia prudencia, en su propia concupiscencia. Es que ay. Está muy claro, está muy claro. La Biblia dice en Jeremías, donde leímos, maldito aquel. Capítulo 17, verso 5, dice, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en su fuerza humana y aparta su corazón del Señor. El problema está que hay gente que han apartado su corazón Santo. De la presencia de Dios. Santo Dios. ¿Cómo una gente aparta su corazón de la presencia? Cuando ya trabaja bajo mecanismos humanos. Santo Dios. Trabaja bajo mecanismos humanos, trabaja bajo su propia concupiscencia. Personas que ya se la saben todas, que ya, hermanos, saben todo. Hay gente, mire, yo le voy a decir algo. Dios mío, fluye. Hay gente que creen que son profetas y lo que ellos son es un alquiler de Satanás. Santo Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cuando tú quieres ser profeta bajo tu propia concupiscencia, tú quieres ser profeta y no te alinea a los preceptos de Dios, entonces viene un espíritu de error y te usa a ti, sí, pero para cosas malas, para engañar a la gente, engañar al otro. Por eso la Biblia dice, y salió un espíritu de mentira y dijo, y yo lo induciré y seré espíritu de mentira en boca de esos profetas. Ay. Por eso fue que en el exceso de confianza, dos reyes se unieron y iban para la guerra y dijeron, Ramón de Galaad es nuestra y no hemos hecho nada por esa tierra. Y hubo uno que le dijo al rey, mis caballos son como tu caballo, mis jinetes como tu jinete. Vamos a la guerra. Sí. Pero este rey dejó de confiar en Dios y se puso a confiar en los hombres. Ay. El exceso de confianza. Ahí que está el problema. La mayoría de personas que entran en un exceso de confianza pierden la entrada al cielo. ¿Por qué digo esto? Pregúntame por qué. ¿Por qué tú dices Porque eso? Mateo capítulo 25 dice que habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y que la prudente tomaron su vasija, más consigo el aceite. Sí. Las insensatas no hicieron esto. No, tomaron la lámpara, pero no tomaron Pero aceite. no tomaron el aceite. Dios mío. El exceso de confianza, que ellas seguro tenían que dominado el tiempo, que ellos, yo cuando se antes de que en su propia prudencia. Antes de que el Señor venga, yo preparo mi aceite. Ay. Donde Dios le había dicho que tenían que tener sus lámparas encendidas. Su lámpara encendida. Dios mío, Padre, yo me voy ya. Entonces, el exceso de confianza hizo que cuando ahí viene el esposo, salí a recibirle. ¿Sabe cuáles salieron? ¿Cuáles?
Eran 10, pero ¿cuáles salieron? Salieron la prudente. Salieron las prudentes. Ujú. Las 5 prudentes. ¿Y la insensata qué hicieron? Oh, las insensatas querían del aceite de la prudente. Entonces, aquí hay algo y es que la salvación es individual. Dios mío, sálvese quien pueda. ¿Usted sabe lo que el exceso de confianza le puede quitar a usted entrar al reino de los cielos? Hermano, este es el tiempo Sí, donde usted tiene que saber cómo manejarse. Si usted no aprende a manejarse con prudencia delante Así de la es. presencia de Dios, usted no tendrá los beneficios espirituales, estará descartado para Dios. no hay dirección. No hay Yo quiero que usted, por No hay favor, dirección, así asimile es. este video. Así es. Escúchelo, escúchelo, compártalo, Sí. deje su comentario. Y hasta una próxima. Sierva. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, siempre direccionándonos por el Espíritu de Dios que nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Dios te bendiga. Esta temporada es nueva, una temporada del Espíritu donde hay un fluir tremendo. Así que bienvenido a nuestro podcast. Disfrútenlo. Dios te bendiga. Está fuerte ese Darwin.